necesario prácticamente todos los mecanismos que ahorita yo estuve platicando, como la publicación de la metodología, la revisión externa en caso de que se hiciera por la Auditoría Superior de la Federación, es necesario hacer cambios legislativos. El artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, norma la presentación de la propuesta del paquete económico, entonces ahí habría que incluir que esta propuesta tendría que ser revisada posterior a su entrega o incluso un poco antes, ¿no? Pero definitivamente todos estos mecanismos requerirían los cambios normativos. De hecho, el día de ayer escuchamos y vimos en el canal del Congreso que al interior de la Comisión de Hacienda se está decidiendo llamar ahorita a un grupo de expertos que puedan revisar la propuesta de ley de ingresos. A nosotros eso nos parece un avance, sin embargo, creemos que para que esto sea institucional debe crearse el mecanismo en la ley, que no sea nada más en esta revisión de este proyecto, sino que sea para todas las administraciones de manera sistemática y que además pensemos bien en la elección de estas personas que van a revisar. Porque, bueno, dentro de algunas de las que se estaban pensando son algunos de los propios funcionarios del gobierno. Entonces me parece que deberíamos pensar más bien en agentes externos y autónomos para que den una opinión también menos sesgada. Bueno, yo primero pensaría en que hay, digamos, un aspecto que todavía puede controlarse más de la deuda que no se ha logrado hacer, y eso tiene que ver con el ejercicio de la deuda. Es decir, hay un monto aprobado de deuda, pero realmente hay controles muy laxos en términos de lo que realmente se puede llegar a endeudar el gobierno en la práctica durante el ejercicio. Lo que se ha visto empíricamente es que se respeta bastante ese endeudamiento aprobado, sí se respeta y México se ha distinguido por ese buen manejo, pero yo creo que no debe depender ni del criterio ni del buen espíritu de los equipos, que posiblemente es lo que ha pasado, sino que debe haber un mecanismo completamente institucional y muy riguroso para que en caso de que haya una tentación de mayor endeudamiento, pues quede muy claro el por qué y para qué, ¿no? Entonces yo creo que uno de los mecanismos que tendrían que implementarse normativamente es que está absolutamente prohibido endeudarse más hasta que no haya una nueva autorización en el Congreso como la que va a haber en este momento. ¿Para qué se va a usar o no la deuda? Bueno, en realidad la deuda entra como un ingreso adicional y se va a usar en todos los proyectos o programas que se establecen en el presupuesto aprobado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que en la práctica sí hay cambios en esos programas y hay cambios de los dineros en esos programas, pero sería algo muy difícil de poder controlar. Sin embargo, cuando se observen cambios drásticos en alguno de los ejecutores de gasto, como son las dependencias gubernamentales que todos conocemos, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública y demás, así como en otros conceptos de gasto que no están representados por ejecutores institucionales, pues cuando se observen cambios grandes en sus presupuestos o en los programas y proyectos que ellos están a cargo, también debería de regresarse al Congreso. No por cambios mínimos, porque no queremos hacer más burocrático el asunto, ni mucho menos disminuir el ritmo del gasto. Pero creo que a veces se observan cambios muy extravagantes en algunos de estos presupuestos. Te puedo contar que al cierre de 2013 observamos, por ejemplo, un programa presupuestario que se llamó Subsidios para Centros de Educación. Es un programa que entre 2010 y 2013 ejerció más de 80,000 millones de pesos a lo que se le había aprobado. Y se le había aprobado una cantidad muy baja, ¿no? Entonces, este exceso de dinero pues nunca queda claro en qué se usa. Me parece que el aumento era más de 6,000% de este que te cuento. Entonces yo creo que aumentos tan extravagantes deben de ser controlados y eso también se observa en otras prácticas. Déjame te digo que cuando en otros países es necesario aumentar la cantidad de gasto en ciertos rubros o incluso en el presupuesto total, primero debe aprobarse un presupuesto suplementario de nuevo en la legislatura. En otros países como en Brasil, el gobierno puede gastar más, pero solo puede gastar hasta cierto porcentaje más, un 10% más, y tienes que volver a presentarte en la legislatura. Y no nos vayamos más lejos, en el estado de Guanajuato, hay la ley de ese estado se establece que cuando el gobierno gasta
hasta 7.5% más de lo aprobado puede hacerlo sin ir a la legislatura, pero un poco más y ya tiene que ir a la legislatura. Entonces, a nivel federal necesitamos implementar esos controles. Algo que está pasando es que se suele subestimar la cantidad de ingresos que va a recibir el gobierno, de tal manera que se aprueba una cantidad de ingresos menor, sistemáticamente recibe más ingresos, que se conocen como ingresos excedentes. Esos ingresos se gastan y se asignan, digamos, las decisiones se toman sin tomar en cuenta la legislatura, al interior, y bueno, pues nos parece que esas reasignaciones no son claras. ¿Bajo qué criterio se reasigna? La verdad es que queda todo muy opaco y se reporta, la verdad, la información sobre estas asignaciones de manera poco transparente. Entonces, pues tenemos que incentivar a que no hayan estas tentaciones, ¿no? De estar subestimando el ingreso y de estar teniendo presupuestos suplementarios, estableciendo estos controles que te estoy platicando en las normas.